Saludos y bendiciones. Bueno, estamos en otra modalidad, en el área de física. Y bueno, vamos a comenzar. En el primer periodo estuvimos tocando todo lo que era la parte elástica, ¿ok? Los resortes, movimiento armónico simple, péndulo simple. Y bueno, tocamos algunos conceptos como periodo, amplitud, y eso nos va a ayudar, por supuesto, ahora a la temática del día de hoy. La temática del día de hoy vamos a tocar en la reflexión y la refracción de ondas. ¿Ok? Cuando hablamos de ondas, las ondas las podemos ver y mirar de pronto en el sonido, en cómo se ve en la imagen, cuando golpea uno el agua y se forman las ondas. Hoy en día hay ondas de gran magnitud que son formadas incluso por olas y juegan un papel importante en la naturaleza, ¿no? En el proceso de cambio incluso de la naturaleza. Entonces, vamos a tocar en el área de física, en forma general, todo lo que es el tema de la reflexión y la refracción. ¿Por qué en forma general? Porque resulta que lo vamos a ver más adelante en temas específicos, en el área, en la parte del sonido y en la parte de la luz. Y vamos a comparar y nos vamos a dar cuenta que esta temática es como el área general del tema, ¿no? Entonces, una reflexión de onda, lo primero que vamos a tocar, dice, cuando una onda llega a un obstáculo o al final del medio material donde se propaga, una parte de la onda se devuelve, es decir, se refleja. Este cambio de dirección que experimenta la onda depende de la diferencia de elasticidad de los medios. Es decir, no es la onda la que va a ser elástica, no señor. Va a ser el espacio, ¿ok? Y el medio en donde se esté produciendo la onda. Por ejemplo, al arrojar un objeto pequeño a la superficie del agua de un estanque, se genera frentes de ondas circulares. Ahí podemos ver en el dibujo. Cuando las ondas generadas chocan contra la pared del estanque o incluso pueden chocar entre ellas, experimentan un cambio de dirección con la misma amplitud, la cual indica que la onda se reflejó y no hubo transmisión. A este fenómeno de las ondas se le denomina reflexión. Hay un concepto corto sobre lo que es el concepto de reflexión de onda. Dice que consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo. Vamos a ir tocando un poco el tema, ¿no? En esta parte, en la parte izquierda, vemos la onda que entra a chocar o va en dirección a chocar sobre una superficie, ¿ok? A esa onda se le llama onda incidente. Vamos a leer lo que está en la parte de abajo del dibujo. Dice, la onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado contra él se denomina onda reflejada. Entonces, ahí vemos la onda que entra por el lado izquierdo, ¿ok? Y tenemos la onda que se refleja y va hacia el lado derecho, ¿ok? Fíjate bien que hay una línea que corta ese proceso, que es imaginaria, por supuesto, se llama la línea de la normal, ¿ok? Esa línea es la que me va a indicar exactamente el ángulo con que se está formando o está dando lo que es la línea o el ángulo de
que refleja, ¿ok? El ángulo incidente, ¿no? Tenemos un ángulo incidente, ¿ok? Y este después se va a reflejar en un ángulo que se refleja. Para la siguiente lámina vamos a ver un poquito esa descripción, ¿no? Ahí tenemos en el lado izquierdo el rayo incidente y tenemos la normal en el centro, la línea que corta. Y fíjate bien que entre ellos dos está el ángulo incidente. Del otro lado, del lado derecho, tenemos el que refleja, ¿ok? En este caso, el gráfico lo dice que es un rayo, ¿no? ¿Ok? Vamos a verlo de esa manera para que lo podamos entender. Y en el centro está el ángulo que refleja. Te puedes dar cuenta que a mano izquierda hay algo que se llama medio A, es decir, que todo está sucediendo en el mismo medio, todo, ¿ok? No hay dos medios, es el mismo medio, el mismo ambiente, ¿ok? Que se está sucediendo todo este proceso. Dice, el ángulo que la onda incidente forma con la superficie reflectora es igual al ángulo formado por la onda reflejada. Es decir, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Por lo tanto, podemos decir, y a eso es que queríamos llegar con el ejemplo, que el ángulo I o el ángulo de incidencia va a ser el mismo ángulo de reflexión. ¿Ok? Para eso, bueno, vamos a necesitar otra referencia, ¿ok? Otro punto. Bajo todo lo que es el comportamiento de la reflexión, tenemos la refracción de ondas. Y tenemos que cuando una onda llega a la frontera con otro medio diferente al medio en que se propaga, una parte de ella se refleja mientras que la otra parte se transmite. La parte de la onda que es transmitida hacia el otro medio se le llama onda refractada. ¿Ok? Vamos a ver aquí tenemos un gráfico antes de leer la otra parte del concepto. En este caso, ¿ok? Ella no se va a reflejar, ¿ok? Sino se va a refractar, ¿ok? Entonces, cuando una onda cambia de medio, la dirección y la velocidad de propagación también cambia. A este fenómeno se le denomina refracción. Es decir, ahí sí va a haber un cambio del ángulo, ¿ok? Vamos a ver el concepto realmente básico de la refracción. Dice, la refracción de la onda consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro, producto de la velocidad de onda. Ahora, el ángulo I en la refracción no va a ser igual al ángulo R. ¿Por qué? Porque resulta que la velocidad va a cambiar. Y al cambiar la velocidad, por supuesto, el ángulo cambia. Fíjate bien que en la parte de arriba del gráfico dice medio 1, es decir, que está en un espacio específico, y de la línea más oscura, ¿ok? La parte marroncita, es otro medio, puede ser agua, puede ser otro tipo de fluido, aceite, puede ser incluso el campo terrestre o arena o un cristal, un vidrio, pero es otro medio diferente al que está en el medio 1. En este caso también podemos ver la normal, la recta que me puede hacer ver la diferencia. Y miren el comportamiento de esa onda que lleva una velocidad incidente, y miren cómo es la velocidad de refracción. ¿Por qué? Porque ahora él cambia de velocidad y por supuesto al cambiar el ángulo también cambia. Dice que de tal modo que la dirección de la onda se mueva hacia la normal a la superficie de separación de los medios materiales, siendo el ángulo de refracción menor que el ángulo de incidencia. Es decir, que el ángulo de refracción normalmente va a ser menor
que el ángulo de incidencia, ¿ok? Perdón, menor, sí, que el ángulo de incidencia, sí señor. Entonces, ahí lo tenemos. Eso quiere decir que el ángulo de incidencia ahora va a ser diferente, repito, va a ser diferente al ángulo, en este caso de refracción. Va a ser completamente diferente, ¿ok? ¿Quién dijo eso? Bueno, hay una ley, se conoce por Snell, la ley de Snell. Ahí dice, también conocido como Snellius, es un astrónomo y matemático holandés que anunció la ley de la refracción. En este caso, él pudo dar con la refracción de la luz, pero en este caso nosotros estamos estudiándolo para ondas y se utilizó también para él. Y bueno, ahí está la fórmula, el seno del ángulo 1, porque ahora van a ser diferentes los ángulos, entre el seno del ángulo 2 va a ser igual a la velocidad, va a depender del ambiente 1, entre la velocidad del otro ambiente, cómo se va a comportar, en este caso el ambiente 2, de la velocidad 2. Y bueno, la única para ustedes, es la única fórmula que por ahora vamos a estar utilizando. Y vamos a ver el siguiente problema para que lo podamos entender. Entonces dice, las ondas sísmicas se refractan dentro de la Tierra al viajar entre rocas de distintas densidades y por lo tanto su velocidad cambia, al igual que su dirección de propagación. No, fíjense bien que Piedecuesta es o lo que es Santander está propenso a muchos movimientos sísmicos. Y fíjense bien que cuando eso es así, okay, él va tocando diferentes tipos de roca o de superficie terrestre que hay por debajo en el momento que el movimiento sísmico se da, ¿no? Entonces dice el problema, una onda sísmica viaja a 8 kilómetros por hora y choca con el límite entre dos tipos de material. Si llega a esta frontera con un ángulo de incidencia de 50 grados y se aleja con un ángulo de 31 grados, ¿cuál será la velocidad en el segundo medio? Dar el resultado en metros y segundos, es decir, metros sobre segundo. Bueno, miren, muy sencillo. El ángulo 1, estamos hablando del medio, el primer medio, ¿verdad? Estamos hablando del primer medio, que en este caso, ahí lo dice el problema, el ángulo incidente, que es 50 grados, es decir, va a ser el seno de 50. Y después que hace contacto con el otro medio, ¿ok? Y se aleja mediante un ángulo de 31 grados, ¿ok? Aquí está. Entonces vamos a tener aquí 31 grados. ¿Cuál será la velocidad en el segundo medio? Es decir, me están dando la velocidad con que llegó, ¿cierto? De 8 kilómetros por hora. Aquí está. Esta velocidad la tenemos, que es de 8 kilómetros por hora. ¿A quién me están pidiendo? Solamente a la velocidad 2. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente lo que tiene que hacer es despejar de aquí esta velocidad, ¿ok? Durante la tarde me pueden preguntar sobre el despeje, pero quiero que lo intenten primero, ¿ok? Quiero que me digan, profe, ya he hecho esto, ya he podido hacer esto, quiero saber cómo voy, ¿ok? Quiero ver el interés de alguno de ustedes. Profe, preguntar es importante, eso es importante para saber quiénes están preocupados de cómo lo están haciendo y si lo están haciendo bien, ¿ok? Y bueno, despejan esta variable y van a poder calcular la velocidad. Ahora, cuando ustedes calculen esta velocidad, este resultado les va a quedar en kilómetros sobre hora. Y resulta que el problema dice que el resultado hay que cambiarlo a metros sobre segundo. Yo les recuerdo a ustedes que en clase lo hicimos, el que lo tenga ya tiene el ejercicio hecho porque la transformación la hicimos en clase.
Pero el que no la tenga, bueno, 1 kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Así que no debería haber ningún problema para resolver y dar el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Aquí tienen uno para ustedes como tarea adicional. ¿Ok? Aparte, tienen que hacerlo en el cuaderno. Ya más adelante voy a dar las indicaciones. Está muy sencillo también. ¿Ok? Y con esto terminamos nuestra clase. Así que en pocos momentos estaremos dando las indicaciones, ¿ok? Sobre la tarea y bueno, espero que el material les sirva para aprender, para conocer más sobre esta área de la física. Bueno, Dios les bendiga y seguimos en contacto.